Vamos a seguir analizando la realidad nacional y las repercusiones que tiene sobre la economía, sobre la vida de todos los días. Hablamos con el economista Carlos Segiaro sobre cuáles pueden ser los caminos que tome el gobierno a partir del fracaso legislativo de la ley Ómnibus y cuáles pueden ser las consecuencias sobre la economía. Cambia la hoja de ruta, ¿no es cierto? Pero sí el proceso de corto plazo, te diría. Cuando uno interpreta la hoja de ruta del gobierno de Javier Milei, en realidad digo, hay muchos paralelismos con lo que fue la política económica de la década del 90, ¿no es cierto?, de Menem y Cavallo. Y para ser didácticos, digamos que hay cuatro ejes, que son los mismos que en la década del 90. Un eje, apertura económica. Un segundo eje, desregulación de los mercados. Un tercer eje era la ley de convertibilidad, ahora un sistema bimonetario, que es por lo que se va, digamos. Y un cuarto eje central fuertísimo, equilibrar las cuentas fiscales. De esos cuatro ejes, el primero, que es la apertura económica, está frisado por ahora porque no hay dólares. En realidad, hay que tener una masa de dólares importantes para poder ir por la apertura económica, aumento de las importaciones. Eso no está vinculado ni con el DNU ni con la ley Ómnibus. Pero los otros tres objetivos, desregular la economía, el sistema bimonetario y equilibrar las cuentas fiscales, hacían eje tanto en la ley Ómnibus como en el decreto de necesidad y urgencia. Entonces, por supuesto, alguien dirá, entonces ahora se frenan todas esas cosas. No, esas cosas van a seguir avanzando por otras ventanas, ¿no es cierto? El DNU está teniendo recortes importantes a nivel de la justicia, básicamente, y pensemos que una parte importante del DNU, del decreto de necesidad y urgencia, era el capítulo laboral que la justicia impugnó absolutamente en términos de inconstitucionalidad. Y ya sabemos que van a presentar un proyecto de ley Ujú. que va a ir básicamente por la reforma laboral, que sería lo que habría que haber hecho siempre, porque pretender cambiar 50, 60 años de legislación laboral a través de un decreto, digamos que no suena del todo razonable. Así que ahora van a ir por la ventana por la que deberían haber ido originalmente, que es por un proyecto de ley. Ahora, el fracaso de la ley Omnibus pega tanto en la desregulación como en, por supuesto, conseguir el equilibrio fiscal. Caputo ha dicho, bueno, lo vamos a conseguir por otros medios. Tenemos otros mecanismos. Y, por supuesto, la acción con respecto a los subsidios del transporte que se conoció ayer va en esta dirección. Que cualquiera o la gente debe decir, no, eso es una represalia contra los gobernadores porque no convalidaron la ley. Sí, uno lo puede considerar de esa manera y tiene un sentido hacerlo, pero está claro que era parte de la política eliminar los subsidios en tarifas, en transporte, etcétera, ¿no? Ahora, yo digo una pieza clave sobre la cual va a descansar el ajuste fiscal y la búsqueda del equilibrio fiscal que el ministro Caputo quiere llevar adelante, tiene que ver con la reconducción del presupuesto. Es decir, no me aprobaron todas las cosas que yo tenía en mente, incluyendo los aumentos impositivos, retenciones a las exportaciones, ganancias, etcétera. Bueno, lo que voy a hacer es me voy a poner más duro en la reconducción del presupuesto nacional porque no hay un presupuesto para este año, se reconduce el del año pasado, es decir, se aplica el mismo nominalmente. Entonces pensemos, las universidades nacionales, Río Cuarto tiene una, se van a encontrar con que no se pueden pagar los sueldos en abril y mayo. Y alguien dirá, bueno, y si vos reconducís el mismo presupuesto con una inflación del 210% que tuviste en el medio, todas las partidas o la mayor parte de las partidas presupuestarias quedan agotadas en algún momento entre abril, mayo o junio, ponele. ¿Y después qué pasa? Y después todos tienen que caer al secretario de Finanzas a pedirle plata. Y por supuesto, en ese punto, el gobierno nacional empieza con una absoluta discrecionalidad a decidir a quién le da plata y a quién no. Eso nos conduce entonces a la visión de decir, bueno, si el ministro Caputo se encuentra con que no le aprobaron la ley, de hecho no se la aprobaron, ¿eso significa que no se va a conseguir el equilibrio fiscal? No, sí, se va a conseguir igual el equilibrio fiscal, aunque no esté aprobada la ley, ¿no? Yo estoy convencido, te diría que en el segundo semestre de este año las cuentas fiscales del gobierno argentino van a estar al equilibrio. Carlos, ¿puede haber un rápido reflejo de ese búsqueda de equilibrio y de ese conseguir el equilibrio en la marcha de la inflación? Porque el deterioro que se está produciendo en el poder adquisitivo, más que nada de los asalariados, es muy vertiginoso y eso puede generar dudas con respecto a las reacciones sociales ante el plan, ¿no?
En realidad, si uno mira la marcha de las dos variables, nivel de actividad económica e inflación, en realidad te diría, no es que, lo más probable es que en el piso de la recesión esté en algún momento entre abril y mayo. Lo más probable es que nos encontremos con el piso de la recesión ahí y un inicio de recuperación recién a partir, digamos, de la aparición de la cosecha. Pero estamos hablando del piso de la recesión. No estamos hablando de que la economía va a empezar a crecer, ¿no es cierto? Sino simplemente que deja de caer. Y la inflación, en realidad, razonablemente, a no ser que el gobierno argentino cometa un mega error en términos de política económica, el techo de la inflación razonablemente fue diciembre. La pérdida de poder adquisitivo de millones de personas no tiene vuelta, ¿eh? El que perdió poder adquisitivo a lo largo de todos estos meses la mayor parte no lo va a recuperar en lo que resta del año, por más que la inflación baje. Es un proceso mucho más lento la recuperación que la pérdida, ¿no? Por supuesto, obviamente que sí. Por supuesto que hay, como en todo proceso de transformación como el que estamos viviendo, hay ganadores y perdedores. Lo que pasa es que los perdedores van a ser muchos más que los ganadores, ¿no? En este esquema. También vamos a un proceso de redistribución regresiva del ingreso, de eso no cabe ninguna duda. Una profundización de ese proceso que lleva mucho tiempo ya, pero digamos que este proceso de redistribución, inflación con recesión, conduce a una redistribución del ingreso en la sociedad muy fuerte, adicional a la que ya venía ocurriendo, y la verdad es que eso no se va a reconvertir rápidamente. La mayor parte de la gente que está viendo una caída muy fuerte de su poder adquisitivo a lo largo de estos meses no va a tener chances de recuperarlo en lo que resta del año, por más que la economía empiece un proceso de recuperación en el segundo semestre. Carlos, ¿qué puede pasar con el dólar? Porque hay muchos analistas que ya están advirtiendo que el dólar como está y que un crawling peg del 2% va a quedar atrasado rápidamente. Sí, en realidad, en base al planteo del Fondo Monetario, está vigente el acuerdo con el Fondo Monetario, digamos que el tipo de cambio, con este esquema de subirlo 2%, hay un colchón que se armó en diciembre, cuando se lo llevó 800 pesos. El Fondo Monetario decía el dólar tiene que valer 6,50. El gobierno lo puso en 800, por encima de eso, pero con una devaluación del 2%, como vos decís. Ese colchón que había en ese momento se licuó, se va licuando con la inflación, en 15, 20 días no existe más. Ahí empieza la duda de decir, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno argentino? Tiene un compromiso de no atrasar el tipo de cambio con el Fondo Monetario. Ujú. ¿Qué va a hacer entonces dentro de 15, 20 días? ¿Va a empezar a convalidar una devaluación en relación a la inflación? ¿O va a empezar a atrasarlo para convalidar un salto devaluatorio fuerte en algún momento entre abril y mayo? Acá está lo que yo decía recién del mega error, porque yo creo que lo más razonable para cumplir con el acuerdo con el fondo es empezar a devaluarlo progresivamente dentro de 15 a 20 días. Si convalidan un atraso 2 meses más y después convalidan un salto evaluatorio furioso, entonces lo que dije recién de la inflación de abril no ocurriría. Claro. Nos encontraríamos de vuelta con un salto inflacionario entre abril y mayo. Me Ujú. parece que sería un error ir por ese camino, pero bueno, vamos a ver. Acá estamos frente a dos caminos, ¿no? O empiezan a devaluar con inflación dentro de 15 20 días, o lo siguen manteniendo así para convalidar un salto evaluatorio más adelante.